cordial saludo a todos los asistentes y a las personas que nos van a escuchar a través de redes, Facebook y Twitter. Estamos en Charlas Ciudadanas, hoy 4 de agosto del 2018, y vamos a hablar sobre por qué sí Fajardo. ¿Por qué Fajardo sí puede ser candidato y presidente de la República? Para ello nos acompaña Juan Felipe Pavón, Ricardo Andrés Zuluaga Hoyos y mi nombre, que es Jorge Enrique Hernández, de diferentes tendencias políticas y diferentes concesiones, y vamos a hablar sobre eso. Y como recuerden siempre, la idea es generar polémica, pero sin insulto, sin ofendernos, sin maltratarnos. Aquí vamos a escuchar las exposiciones de Ricardo Andrés, que va a hacer el papel de a favor de Sergio Fajardo, y nosotros somos los que lo vamos a cuestionar, y él va a responder nuestras inquietudes. Iniciamos con Juan Felipe, que posiblemente no le alcance el tiempo y tenga que retirarse. Entonces queremos escuchar sus planteamientos. Felipe, arranca. Al principio, Jorge, dijiste 2018, 2020. Ah, bueno, 4 de agosto del 2020, vale la corrección, súper. Que quiero Bueno, ganarme unos 2 años. Ya estoy muy viejito. bueno, comienzo. La primera es cuestionar a Fajardo de que no tiene una posición muy clara entre izquierda y derecha. Fajardo no es una persona que lo puedas encasillar entre derecha e izquierda, y eso en el actual escenario político colombiano yo lo veo como una fortaleza. Las ideologías políticas se han ido moviendo dentro del mundo actual entre muchas tendencias: liberalismo, estatismo, hay mucha influencia acerca de los colectivismos. Hoy decirse de centro es algo que hace 10, 15 años no tendría como mucho sentido, pero hoy ya lo vemos con mucha más lógica. Hoy ya entendemos que estar en el centro es estar en una posición moderada, es estar defendiendo la democracia, es defender la discusión de ideas, ya no estar en un extremo izquierda o en una ultraderecha o en una derecha muy marcada, conservadora, o en una izquierda muy marcada, por ejemplo, socialdemócrata, sino algo mucho más liberal. Es algo positivo dentro del punto de vista del sector de la ideología. Ahora, ¿qué es lo realmente importante? Es cuáles son las propuestas que está planteando, y si uno analiza su ideario y si uno analiza con quién se está aliando, pues realmente está entre la centroderecha y la centroizquierda, principalmente la centroizquierda cuando estaba con Robledo, ahora un poco más amplio acercándose a la centroderecha, pero al final es centro, no es una posición de derecha conservadora ni de izquierda socialista muy marcado hacia el colectivismo, sino simplemente demócrata y muy liberal en sus planteamientos. Bien. Hablando ahorita de Robledo, ¿cuáles serían las alianzas para que Fajardo haga una buena campaña en el 2022? Yo me apunto ahí. Las alianzas con Robledo y con Claudia López en el propio Medellín y en propia Antioquia no han gustado mucho. Entonces, yo pienso que ese es un talón de Aquiles para Fajardo a nivel de Antioquia, lo cual lo han denominado que no es profeta en su propia tierra, porque la gente está extrañada de ese tipo de coaliciones. Sí es conveniente para nosotros que Fajardo se alie al Verde y a Robledo, que representan una izquierda. Es la forma en que se está estructurando las alianzas hoy en día. Sergio Fajardo es un poco más hacia la centroderecha. Robledo es una marca más de la izquierda, es una política mucho más del proteccionismo, es mucho más asociada hacia la izquierda como la asociamos nosotros, más estatista, más al sistema público, mucho más hacia conservar la empresa nacional, hacia cerrar las fronteras, hacia un libre mercado. El Robledo es enemigo de los tratados de libre comercio. Esa unión con Robledo y con Claudia López lo hizo irse mucho hacia la izquierda, hacia la centroizquierda. Incluso la unión con Robledo es probable uno de los factores que hizo que tuviera tan poca votación en Antioquia,
porque la gente pensó que se había ido mucho hacia la izquierda. Y por eso la gente en Antioquia dejó de apoyarlo de la forma que lo había hecho antes, como para la gobernación de Antioquia. Sin embargo, ahora, luego de haber visto su campaña, luego de haber visto estos 2 años que se han ido desarrollando, luego de haber apoyado a Claudia López para la alcaldía y luego de haber desarrollado un plan de gobierno con Robledo tan bien desarrollado, con tan buenos fundamentos, pues ya se ha demostrado que no es tan de izquierda. Y además, ahora, si entra con una coalición un poco más a la centroderecha, si se alía hacia el garanismo, se alía con Alejandro Gaviria, con los liberales disidentes, balancearía muy bien y se iría mucho más hacia la centroderecha. Entonces, la conclusión es que fue una alianza con Robledo, se mostró mucho en la centroizquierda. Estoy de acuerdo con Jorge, le afectó en Antioquia, lo mostró como más de izquierda que de centro. Y ahora una alianza más con la centroderecha, más con el galanismo, con los liberales disidentes, lo pondrían de nuevo un poco más en el centro, lo que sería muy positivo para su campaña en el 2022. En Antioquia, en el 2022, si llega a haber una segunda vuelta, Fico contra Fajardo, ¿quién podría ganar ahí? En una segunda vuelta, Fico contra Fajardo, va a ser muy interesante lo que pasa en Antioquia. Si miramos la alcaldía, ganó Quintero. Quintero es alguien incluso que se asoció a Petro, se asoció a la izquierda y sin embargo ganó la alcaldía. Entonces en Medellín una disputa Fico-Fajardo sería codo a codo, sería bastante difícil saber quién tendría la principal opción. En Antioquia en general, yo creo que va a depender mucho si queda Fico-Fajardo de cómo se maneja el tema Uribe, Petro y cómo logramos desarrollar el tema de la gobernación de Antioquia. Si vuelven otra vez con fuerza los parques educativos, si se muestra que la gobernación de él fue buena y simplemente lo que pasó fue que lo atacaron mucho desde el uribismo por el tema de la Contraloría. Van a haber varios factores interesantes, pero sin duda una segunda vuelta Fico-Fajardo va a ser muy disputada en Antioquia, sería muy, muy fuerte, porque no hay ninguna de las dos marcas hacia la izquierda o hacia la derecha. Yo creo que sería algo muy interesante. ¿Dónde sería relevante esta segunda vuelta? En la costa, porque si Fico se une a los Char y al uribismo, de pronto tomaría toda esta votación de la costa hacia Fico. Y si de pronto todo el petrismo, toda la izquierda, las personas de Caicedo se unen a Fajardo, ahí entraría una disputa fuerte. Si no, es muy probable que los Char en la costa le den la fuerza y la victoria en la costa a Fico. Y en el eje cafetero, en Bogotá, parte de Antioquia, tendría el resto de la fuerza Fajardo. Hablando sobre el 2018, 2 cosas. Primero, el irse a ver ballenas en plena campaña electoral. Ir a ver ballenas para Fajardo fue uno de los errores que la gente le criticó. Muchos dijeron, le diste la espalda al país. Lo que uno principalmente escucha en redes, lo que uno lee es, Fajardo le dio la espalda al país yendo a ver ballenas. Hoy, yo lo digo con claridad, fue una excelente decisión. Ir a ver ballenas de Fajardo y lo que lo tiene en estos momentos, liderando muchas encuestas y lo tiene con la posibilidad más grande de poder ser el presidente en el 2022. ¿Por qué? Porque ir a ver ballenas lo hizo independizarse del uribismo y del petrismo. Hoy en día nadie puede decir que Fajardo es petrista. No apoyó a Petro en la segunda vuelta, pudo haberse unido con Mocus y con Claudia en la firma de estos mandamientos que le hicieron firmar a Petro para la segunda vuelta. No, él se independizó y se fue a ver ballenas. Podrían haberlo asociado con Duque, él pudo haberse unido al uribismo y haber dicho yo apoyo a Duque. Tampoco lo hizo, él dijo ni Uribe ni Petro. ¿Y cuál fue su forma de demostrar eso? Se fue a ver ballenas. No quiso participar en ninguna de las 2 campañas. Darle la espalda al país, la verdad es que los petristas dicen eso, pero porque le dio la espalda a Petro. Pero
Si yo tengo mis convicciones, si yo tengo mis ideas y las respeto, yo digo ni Uribe ni Petro, y cumplo, y ni apoyo a Uribe ni apoyo a Petro, al final fui coherente, fui transparente, fui íntegro con mis ideas. Entonces, ir a ver ballenas hoy, yo creo que es una excelente articulación de lo que él dijo, pero hubiera sido mejor, pienso yo, que se hubiera unido con De la Calle y con Robledo a hacerle fuerza al blanco, haber integrado un poco más esa fuerza del blanco y no haber dejado que Claudia se hubiera ido a apoyar a Petro. Pero viendo lo que está pasando hoy en día, ir a ver ballenas fue algo no tan negativo. Bien. Pues sí, es verdad que pues, Petro, por decirlo así, se sintió con Fajardo, ya que hubiera sacado diferencia y tal vez hubiera ganado la presidencia. Y la otra fue ya en la segunda vuelta, fue un poco irresponsable para Fajardo dejar a sus electores como libres, por decirlo así. Fajardo hace una política de ideas, de propuestas. Él no tiene una clientela política. No podemos pensar que Fajardo iba a decir voten por Petro y los 4.6 millones iban a votar por Petro. No hay ninguna posibilidad de que eso hubiera pasado. Yo, por ejemplo, en primera vuelta voté por Fajardo. Y yo en ningún motivo, o sea, por ningún motivo hubiera votado por Petro en segunda vuelta. Aunque hubiera hecho campaña Fajardo, aunque hubiera firmado el mármol, lo que hubiera firmado con Petro, yo no hubiera votado por Petro. Porque él ya gobernó, él ya mostró quién es, él ya tuvo un equipo de gobierno y no lo hizo bien. Entonces, el voto de centro, el voto que tenía Fajardo, no es endosable. No es un voto que uno pueda decir, voten por este y la gente va a ir a votar por él. Diferente a un voto de derecha, como pasa en el uribismo, que hacen una encuesta, escogen un uribista y la gente dice, votamos por ese uribista y la gente va y vota por él. O la gente conservadora de Marta Lucía, que ganó Duque en la consulta y la gente dijo, vamos a votar por el de Uribe. Porque es un sector mucho más enfocado y mucho más concentrado. El centro no, el centro es mucho más racional, más independiente. Fajardo no tiene votos endosados. Incluso esos 4.6 millones es muy probable que ni siquiera sean de él ni la mitad, mucho menos. Entonces no es posible que él pueda endosar los votos, lo primero. Y lo segundo es que así los endose la gente tampoco lo va a hacer porque el votante de centro es un votante mucho más racional y simplemente va a apoyar una propuesta que sea la que uno piensa, o sea, la que uno defiende. Su candidato es un candidato por decisión racional, no por ser parte de un partido o porque alguien o un mesías dijo voten por esta persona. Entonces, yo creo que entendiendo eso, sabemos que los votos de Fajardo no eran endosables. Bien. Aquí agrego, digamos, una pregunta nueva. Fajardo, ¿a quién apoyaría en el 2022 diferente a, pues a él, claramente? El apoyo en el 2022 de Fajardo, yo creo que está muy claro. Él se la está jugando con una coalición amplia de centro y lo está logrando. Es muy interesante lo que está pasando. Yo estaba preocupado hace unos meses porque empecé a ver una unión de sectores y gente buscando una consulta muy amplia, pero hoy el panorama está muy claro. Aparece Galán fuertemente, aparece Alejandro Gaviria, aparecen los liberales hablando fuertemente, aparece Robledo de nuevo en la palestra pública. Yo creo que en un caso de que Fajardo no estuviera, pero haya alguien dentro de una coalición amplia, él apoyaría a esa persona o se iría con esta persona. Eso es lo relevante de una coalición amplia, de que si vamos a una discusión, a una encuesta o a una consulta, todos los alternativos de centro, posiblemente esa unión va a ser muy fuerte y puede ganarle a Petro y a Uribe en primera vuelta. Y si de esa consulta sale un Galán, sale un Alejandro Gaviria, sale un Camilo Romero, si él se une a esta discusión, o incluso ganar a Robledo, seguramente, sin duda, Fajardo apoyaría este ganador de esta consulta o de esta decisión de la coalición. Y eso sería muy positivo, porque Fajardo demostraría que puede trabajar en equipo y demostraría que lo más relevante no es una persona, sino un proyecto político que vaya más allá, porque lo relevante no es ganar las elecciones ahora. Nada, nos ganamos un país con tanto problema ser presidente 4 años. Lo ideal es un proyecto político que sea capaz de ir 8 y 12 años con unas coaliciones amplias y bien desarrolladas. Pero lo más importante, con posibilidad de poner gente en el Congreso. Un presidente sin fuerza en el Congreso va a ser casi que un saludo a la bandera. Sí.
Otras cosas que se le critican a Fajardo es no tener un programa bien estructurado con indicadores que permitan medir su desempeño, en el caso si llegase el presidente. Los indicadores de gestión del plan de gobierno de Fajardo eran buenos. La pregunta, de pronto, ¿por qué no es muy dado a dar números en una encuesta o en las entrevistas? Pero si uno lee el programa de gobierno, tiene metas muy ambiciosas y muy marcadas. Por ejemplo, 10% de aumento de presupuesto de educación cada año. El 10%, eso implica el 10% del primer año, el 10% de lo que ya se ha ido aumentando, o sea, va a ser mucho más del 40%, porque es un porcentaje acumulativo y estaría cerca del 50%. Entonces, Fajardo se compromete en su plan de gobierno a tener un aumento efectivo de mínimo el 10% del presupuesto en la educación. Eso es medible y es claro. Segundo punto, llegar a los 4 años de su gobierno al 65% de cobertura educativa en secundaria. Tremendo dato y muy difícil de lograrlo, es muy ambicioso, porque Chile, con todos los esfuerzos que ha hecho y con toda la capacidad económica que tiene, mucho más que Colombia, y solo ha llegado al 60% de cobertura en educación superior. Eso implica que es muy desafiante. Yo dudo que lleguemos al 50%, pero tener esa meta es muy desafiante. Otra meta que tiene clara en su plan de gobierno, aumentar el doble la cantidad de niños de 0 a 5 años con total apoyo, con apoyo integral. Hablamos de educación y hablamos de alimentación. Otra meta medible, otra meta desafiante. Entonces, si uno analiza un poco, si uno se va a leer el plan de gobierno que generó en el 2018, hay muchas metas claras y hay muchas metas medibles. Ahora, con una nueva coalición, una nueva discusión, seguramente entrando otra vez el verde a discutir, y con esta pandemia, seguramente el plan va a cambiar, pero la educación va a seguir ahí. No dudo de que estos indicadores van a seguir dentro de estos planteamientos para el 2022. Yo aprovecho para señalar que algo que a mí no me gusta de Fajardo es que él no responde señalamientos en su contra y él se esconde o esgrime de que es que él es decente y que él no se va a poner a entrar en discusiones ni el dime que yo te diré. Pero a mí me da la sensación de que como que eso es para sacarle un poco el cuerpo al tema y no responderle, y la ciudadanía necesita escuchar respuestas. Si a él lo acusan de que hizo una mala administración, pues debe justificar y decir que no y por qué no lo hizo. Y no necesita ni un discurso ni ponerse a pelear con nadie, estimo yo. Fajardo tiene que responder las acusaciones que le hacen. Eso es una de las actitudes que ha tenido últimamente. Por ejemplo, hubo una noticia falsa hace poco de que tenía una investigación en Estados Unidos, de que lo estaban investigando por algo que no era adecuado, y salió enérgicamente a hacer un comunicado a negar esas afirmaciones que eran falsas. Sacó una carta, hizo un comunicado en redes sociales, lo dijo en entrevistas. Ya está entendiendo que a la gente también quiere que las cosas malas, las mentiras que dicen, él las defienda. ¿Cuál era su posición? No hay por qué defender mentiras, no hay por qué defenderse de acusaciones que no son ciertas. Y yo lo entiendo, pero desafortunadamente nuestra dinámica política en Colombia, si tú no te defiendes, de cierta forma estás diciendo, soy culpable. Ese dicho que tenemos de el que calla otorga, y yo creo que en un mundo más moderado, en un mundo mucho más racional, pues si alguien dice una mentira, pues yo ni siquiera debo tener por qué justificar algo que no es cierto. Yo justifico lo que sea verdad, yo justifico donde me equivoqué, pero si me dicen, ¿usted por qué subió ese edificio? Yo nunca me subí, ¿para qué voy a defenderlo? Pero hoy en esta dinámica sí le ha tocado salir a defender, y yo veo eso como algo muy positivo, que sea capaz de ir a decir, no lo hice por esto y esto, pasó esto y no es así, y tenga argumentos para demostrar que no. Eso es positivo para la discusión. Tristemente hay que hacerlo. Deberíamos una discusión mucho más, con mucha más altura, que no fuera necesario ir a defenderse de mentiras. Pero ya que hay tanta mentira falsa, perdón, tanta noticia falsa, ya que hay tanta acusación, es bueno lo que estoy haciendo ahora, ser enérgico, ser enfático y defenderse de estas mentiras o de estas calumnias. O lo que son a veces, mezcla de verdad con mentiras. Hablando ¿vas a preguntar algo, Felipe? No, sigue, ya después lo hago.
hablando del alcalde, porque Fajardo ya fue alcalde, fue gobernador, a él se le acusa como que fue mal administrador y hasta de pronto tuvo problemas de fenómenos de corrupción. Dicen que dejó al IDA, Instituto para el Desarrollo de Antioquia, con un déficit presupuestal. Dicen que aumentó la deuda pública, de la deuda pública incrementó mucho, más de 130.000 millones de pesos, que dejó déficit en el sistema de salud, que invirtió aproximadamente 196.000 millones de pesos en publicidad para vender una imagen administrativa alejada de su gestión real, que tuvo 2 embargos por sobrecostos. Y hay un magistrado que se llama Guillermo Mejía del CNE que lo denunció penalmente a Fajardo y a su secretario de Infraestructura, Mauricio Valencia, por la supuesta comisión de varios delitos relacionados con la contratación pública. Eso es algo que Fajardo no lo ha hecho ver de manera muy clara, que uno pueda creer que es mentira todo lo que están diciendo de él. Ha guardado un silencio. Para mí, eso es negativo como candidato y para ser presidente de la República, porque si así es de candidato, ¿cómo será de presidente? Los manejos públicos de Fajardo son fáciles de estudiar porque él tiene un factor clave, la transparencia. Él siempre ha dicho, muchos ojos, pocas manos. Y eso permite que la contratación sea por licitación, que sea fácil de acceder a los contratos públicos, que sea fácil acceder hacia los concursos. Analicemos punto por punto. El primero, publicidad, 196.000 millones de publicidad, si no estoy mal, cercano a ese valor. Parece mucho, pero si uno analiza lo que se gastó Peñalosa, 230.000 millones, o lo que se gastó Petro en su imagen de la Bogotá humana, ese humana tan extraño, 307.000 millones. Cuando tú analizas ese gasto de Bogotá, que es un ente más chico, que no tiene que comunicar tanto, que no tiene tanta dificultad con ir a los territorios, y tiene un gasto inferior a lo que se gastó Fajardo en comunicaciones durante su gobernación, ahí no se ve tanto, ahí no se ve tan desproporcionado. Sin lugar a dudas, gastar mucho en publicidad para un gobernante no es algo positivo, porque uno no quiere que la plata del erario público se vaya a medios de comunicación para lavar la imagen. Uno no quiere que la plata de los impuestos se vaya a cuñas radiales o televisivas para mejorar la imagen del gobernante. Uno quiere que se vaya en comunicación, en cultura ciudadana o en desarrollo. Pero si analizamos lo que se gastó Peñalosa y lo que se gastó Petro, la verdad es que no se ve un gasto desproporcionado en educación. IDEA. El IDEA es una entidad muy importante en Antioquia, muy relevante, y en su cuatrenio se enfocó en temas de infraestructura eléctrica con costos muy altos. Por eso hubo cierto espacio. Y lo otro, en educación, se metió de lleno en la EPS Sabia Salud, que era una EPS pública. Se metió de lleno en una EPS pública por un alto costo. Entonces, hay muchos elementos que lo hacen tener esa diferenciación. No malos manejos, sino altos costos en su gestión. Recogiendo tu respuesta ya pasada, ¿Fajardo puede poner congresistas? Fajardo en este momento no está poniendo congresistas, no tiene un partido político, no tiene personalidad jurídica, no tiene un congresista de compromiso ciudadano en el Congreso. Sin embargo, no podemos decir que no puso congresistas o que no tiene congresistas, porque muchos del Verde son personas cercanas a Fajardo. Por ejemplo, Iván Madulanda. Iván Madulanda es directamente un congresista que trabaja con Sergio Fajardo y que entró en la lista del Verde, pero era el fajardismo. Si miramos, por ejemplo, a Catalina Ortiz, también es una representante que viene del fajardismo. Juanita Gobertus, también Mauricio Toro, son personas muy cercanas al fajardismo. Ahora, está con el Verde, pero son del grupo y de la ala de Sergio Fajardo. ¿Es negativo que no tenga un partido político y que él no pueda poner en este momento congresistas? Totalmente. Es nefasto que él no tenga un partido político en este momento y que no tenga la fuerza para llevar gente al Congreso. Por eso tiene que cambiar eso, y se nota con la fuerza que ha tenido en los territorios, en la fuerza que ha ido desarrollándose en muchas regiones. Y eso va a permitir que en 2022 sea capaz de
Primero, tener partido político, fundamental, tener personalidad jurídica. Segundo, ser capaz de una lista independiente donde tenga personas cercanas a él como compromiso ciudadano. Y tercero, poner una alianza grande para lograr los cambios y las reformas que necesitan. En ese caso, si Petro fuera inteligente, por ejemplo, se iría de cabeza de lista al Congreso y la cantidad de votos que podría arrastrar sería enorme y eso haría una fuerza en el Congreso grandísima. Hay que ser estratégicos. Robledo también. Yo creo que en este momento no tiene la fuerza, pero debe tenerla y debe luchar para tener partido político y poner congresistas en el 2022. Esa ya fue mi última pregunta. Ya son las 7. Fue puntual. Bueno, continuamos. No sé si Juan Felipe podrá seguir con nosotros. Esperamos que sí, pero debido a ocupaciones, él nos manifestó que a las 7 se tenía que retirar. A Fajardo, te voy a leer un Twitter puntual, que lo leí hoy. A Fajardo lo están agrandando a semejante pelmazo y lo de Galán, increíble. Este señor, ¿quién es? ¿Qué ha hecho? La ventaja de Petro es más abrumadora. ¿Qué le podemos decir a ese tuitero que escribió eso? Qué buen tweet. Esa forma de expresarse hacia Fajardo y hacia Galán es una demostración de cómo el petrismo está preocupado por la fuerza del centro. La votación y bueno, no hablamos de votación, pero la tendencia que ha mostrado de predilección por el voto en la centro derecha hoy en día está dejando muy preocupado a la izquierda más dura y al petrismo. Aparece Alejandro Gaviria, aparece Galán. Galán ya está marcando más del 10% en encuestas. Fajardo está a 1 o 2% de Petro. ¿Petro a quién va a unir? A Ángela Robledo de pronto, y lo dudo, suma un 3%. En cambio, Fajardo une a Alejandro Gaviria, une a la calle en un futuro, une al Galán, y toda esa centroderecha sería muy fuerte. Por eso ese comentario, ese trino, es ese miedo que ya tiene el petrismo y el uribismo a que realmente se une la centroderecha, a que realmente se una el centro de una coalición amplia de alternativos, porque ese grupo sería imbatible en primera vuelta y seguramente en segunda vuelta también, porque el centro unifica el antiotro. Si, por ejemplo, está el uribismo con el centro va a unificar al petrismo o el antiuribismo, y va a pasar lo contrario. Si logra llegar la centroderecha con Petro a segunda vuelta, pues obviamente todo el antipetrismo se va a ir hacia el centro. Entonces la posición de la centro-derecha o del centro con Fajardo en una gran coalición es muy positiva para ellos y muy negativa para cualquiera de los dos extremos. Por eso a cualquier extremo le interesa que llegue el otro. Por eso para el uribismo el mejor escenario para el 2022 es que esté Petro en segunda vuelta. Si el uribismo llega con el centro a segunda vuelta, no tiene ninguna opción. Y si el petrismo llega a segunda vuelta contra el centro, tampoco tiene ninguna opción, porque van a unificar los votos contra el candidato del extremo.